Antes de que las Superbikes fueran puro plástico y electrónica, Honda creó una bestia elegante y brutal, la CBR 1000F. Una Sport Touring que volaba en autopista, pero con la suavidad de una seda japonesa. Potente, cómoda y adelantada a su tiempo, fue la reina olvidada de los 90. Hoy revivimos la historia de una moto que lo tenía todo y aún sigue dando batalla. Corría el año 1987. El muro de Berlín seguía en pie. El Walkman era el rey del bolsillo, y si tu auto tenía cierre centralizado, eras de clase alta. En ese contexto, Honda decidió sacudir el mercado con una moto que no era solo rápida. Era elegante, futurista y, por qué no decirlo, un poco extraterrestre. Así nació la Honda CBR 1000F, conocida también como Hurricane en algunos mercados. Y no era un apodo exagerado. Su idea era clara: ofrecer una superbike de litro, pero que no te dejara el cuello como una torre de Pisa después de 300 kilómetros. En lugar de seguir la receta de potencia bruta y geometría asesina, Honda hizo algo más refinado. Motor de 998 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigeración líquida y 135 caballos de pura seda japonesa. Era potencia, sí, pero con suavidad, sin sacudones ni histeria. Un empuje constante, confiable y con ese ronroneo mecánico que te decía: tranqui, puedo ir todo el día. Pero lo que realmente la hacía única, lo que la distinguía a primera vista, era su carenado integral. Sí, completo. De adelante hacia atrás, envolvía toda la moto con líneas suaves y continuas. Nada de plásticos a medias ni faritos redondos como los de una bicicleta. No, señor. Aerodinámica de burbuja. Algunos la miraban y decían: ¿esto es una moto o una nave imperial? Otros, más técnicos, hablaban de su perfil tipo tren bala japonés, con carenado que no solo cortaba el viento, sino que te envolvía en una cápsula de velocidad y confort. Y tenían razón. En una época donde las motos deportivas eran angulosas, ruidosas y a veces incómodas como un asiento de autobús, la CBR 1000F parecía llegada del futuro. Una mezcla entre nave espacial y crucero de lujo, capaz de darte la emoción de una deportiva sin castigar tu columna como si hubieras dormido en una carpa. Y eso era lo más sorprendente. Honda rompía el molde. Mientras las otras marcas te vendían emoción a cambio de dolor lumbar, la CBR te daba performance y ergonomía. ¿Una locura para los 80? Sí. ¿Una visión adelantada a su época? También. La CBR 1000F no solo era una cara bonita con traje aerodinámico. Debajo de ese carenado que parecía diseñado por ingenieros de Boeing, había una mecánica de pura precisión japonesa. Velocidad máxima, 260 kilómetros por hora. En los 80, eso era como decir teletransportación. Te subías y desaparecías del mapa. No por nada más de uno la usó para cruzarse Europa sin que el motor ni el lomo se quejaran. Motor: 998 centímetros cúbicos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas. Su característica: elasticidad total. Podías ir a 2000 RPM en sexta, y si girabas el puño, aceleraba como si estuviera en tercera. No necesitabas estar todo el tiempo jugando con la caja. La moto hacía el trabajo por ti. Transmisión de manteca. La caja de cambios era de esas que no hacen ruido, no pegan tirones, no te traicionan. Poner tercera era más fácil que pedir delivery. Todo fluía, todo encajaba. Suspensiones suaves pero estables. Delante, una horquilla convencional regulable. Detrás, monoshock con ajustes. No era una deportiva de circuito, pero se defendía en curvas abiertas y te permitía viajar 800 kilómetros sin necesitar un kinesiólogo. Frenos. Y atención acá. En los 90, Honda fue una de las primeras marcas en introducir el CBS, Combined Braking System, en motos grandes. ¿Qué hacía? Cuando apretabas el freno delantero, también aplicaba parte del trasero. Resultado: más estabilidad, menos sustos, más confianza.
Especialmente útil cuando ibas cargado con acompañante, valijas y el corazón acelerado. Tecnología de la época. No tenía ABS ni control de tracción. Todavía no era moda, pero para su tiempo era una moto avanzada. Tenía encendido electrónico, sistema de refrigeración impecable y un alternador que permitía usar luces potentes y cargar dispositivos sin drama. Peso en orden de marcha, 255 kilos aproximadamente. Sí, era un tanque japonés, pero distribuido de forma tan equilibrada que una vez en marcha se sentía mucho más ligera. Era la clásica moto que te sorprende en lo fácil que se lleva, para lo grande que se ve. Y lo mejor, una de las motos más confiables jamás hechas por Honda. No se rompía, no se calentaba, no perdía aceite. Era capaz de darte años de ruta con apenas aceite y cariño. Pero la CBR1000 no estaba sola. Tenía algunas rivales. Kawasaki venía de hacer temblar al mundo con la GPZ 900R y en 1988 subieron la apuesta. Nace la ZX10, una moto con nombre de caza bombardero y actitud de misil intercontinental. 137 caballos de fábrica, carenado anguloso, suspensión dura como cachetada de ninja. Era más rápida en recta, pero menos amigable en curvas. En ciudad te cocinaba las piernas, en viajes largos te dejaba la espalda como origami. La Yamaha FZR1000 fue una bestia de pista con matrícula, 145 caballos con el sistema X-Sub, válvula de escape variable, muy avanzada técnicamente para su época, chasis Delta Box, diseño agresivo, alma de circuito. Pero era como subirte a un kart armado con navajas, divertidas si sabías, peligrosas si no. La GSX R1100 fue una declaración de guerra. 125-145 caballos dependiendo del año, carenado completo, chasis de aluminio y cero modales. Era famosa por su aceleración brutal y por tirarte al piso si pestañeabas de más. En carretera podía ir muy bien, pero te pedía respeto. En ciudad una bestia torpe. Era una superbike para pilotos con muñeca fina y coraje de samurái. ¿Y la CBR1000F? Bueno, la CBR no vino a pelear con golpes bajos ni con alerones ridículos. Ella entró con smoking, copa de vino en mano y te dijo: podemos ir rápido, pero con clase. 135 caballos. Carenado integral de líneas suaves como auto italiano. Transmisión sedosa, suspensión cómoda, ergonomía pensada para humanos no acróbatas. En pista no era la más ágil, no, pero en autopistas largas, en viajes de 500 kilómetros, con pasajero, equipaje y viento cruzado, la CBR les pasaba por al lado mientras tú ibas escuchando Phil Collins en tu cabeza. Era la moto del tipo que no necesitaba demostrarle nada a nadie, el que sabía que la verdadera velocidad no grita, susurra. En definitiva, mientras las otras eran explosiones, fuegos artificiales y drama, la CBR1000F era una sinfonía. El olvido injusto o el castigo a los adelantados. La CBR1000F no fue una moto efímera. Se fabricó desde 1987 hasta 1999, 12 años de producción. Eso, en el mundo de las superbikes, es como vivir 2 vidas y media. Pero a pesar de ese aguante, su final fue silencioso, como un actor que nunca recibió el Oscar, pero sin él no habría película. A principios de los 90 todavía brillaba, pero en 1992 Honda le clava una daga en el corazón, sin querer, claro. Aparece la CBR 900RR Fireblade, 185 kilos en seco, geometría agresiva, más liviana que muchas 600, una bestia pensada para los circuitos y para los jóvenes con mallas fluo y peinados con gel. Y ahí, la pobre CBR1000F se convirtió en la hermana mayor con zapatos cómodos,
la que te preparaba café con leche y galletitas, mientras la Fireblade salía de noche a hacer caballitos. ¿Cuál fue el problema de fondo? La CBR 1000F era una adelantada a su época. Era rápida, cómoda, estable, con buena protección aerodinámica. Un puente perfecto entre lo deportivo y lo turístico. Pero el mercado no sabía qué hacer con eso. La gente quería cosas extremas o definidas, touring o sport. Y la 1000F, en cambio, era lo que hoy llamamos Sport Touring. Pero en los 90, ese concepto no existía como categoría clara. Así que muchos no la entendieron. Era como un vino tinto frío. Bueno, pero la gente no lo esperaba así. Ni chicha ni limonada, ni importa, porque era espectacular igual. En su momento los puristas decían, no es deportiva de verdad, es muy gorda. Los ruteros decían, no es touring, le falta parabrisas alto y maletas. Y mientras tanto, la CBR 1000F seguía llevando gente de ciudad a ciudad sin dolor de riñones y a 250 kilómetros por hora. Era como ese tío que no fue astronauta, ni millonario, ni rockstar, pero que te llevaba de viaje, te contaba historias y te enseñaba más de la vida que cualquier influencer. ¿Por qué desapareció? Porque el mercado se volvió bipolar. O querías adrenalina o querías un sillón con ruedas. Porque la gente se olvidó de que viajar rápido y cómodo a la vez también era una hazaña. Porque Honda apostó fuerte por la Fireblade y la Blackbird, dejando a la 1000F en un limbo sin identidad. Y sin embargo, su espíritu vive en cada Sport Touring moderna, en cada viajero que quiere potencia sin resignar comodidad, y en cada nostálgico que la ve pasar y dice, esa era una verdadera moto con carácter. Y si te pica la curiosidad por conocer a una de sus rivales, pero más salvaje y vitaminada, la ZZR 1100, haz clic en este video y nos vemos ahí.